Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos hoy aquí, listos para sumergirnos en un universo de emociones desbordantes, giros inesperados y escenarios que te dejarán sin aliento. Prepárense porque hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de las series turcas de lujo, esas producciones que te atrapan desde el primer segundo, te roban el sueño y te dejan completamente enganchado, clamando por más. Hablaremos de esas series que te hacen suspirar con cada mirada, reír a carcajadas con cada ocurrencia, llorar a mares con cada desventura y hasta cuestionar tus propias decisiones amorosas, preguntándote si estás viviendo tu propia historia al máximo. ¿Están listos para descubrir cuáles son esas joyas ocultas que los mantendrán pegados a la pantalla, incapaces de apartar la vista ni siquiera para ir por palomitas? Pero antes de que empecemos a desgranar esta lista de imperdibles, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos en este canal, si acaban de descubrir este rincón de la web donde comparto mi pasión por el entretenimiento, les invito cordialmente a que se suscriban. No se olviden de activar la campanita de notificaciones, ese pequeño icono que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Semanalmente les traigo lo mejor del mundo del cine, la televisión, las series, las reseñas más completas, las recomendaciones más acertadas y mucho, mucho más. Así que no se queden fuera y únanse a esta gran familia de amantes del buen entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Me he tomado el trabajo de preparar una lista meticulosamente seleccionada con algunas de las series turcas que, en mi humilde opinión, son verdaderas obras de arte. Series que trascienden el simple entretenimiento y se convierten en experiencias inmersivas que te tocan el alma. Y por supuesto son series que bajo ninguna circunstancia se pueden perder. No voy a ordenarlas por un criterio de mejor o peor. Sería injusto porque cada una de estas series tiene su propio encanto, su propia magia, su propia forma de conectar con el espectador. Cada una apela a diferentes gustos, a diferentes sensibilidades, a diferentes estados de ánimo. Lo que sí les puedo asegurar, y lo firmo con sangre, es que todas ellas comparten una característica fundamental, una calidad de producción impecable. Desde la fotografía hasta el vestuario, pasando por la música y la ambientación, cada detalle está cuidado al máximo para crear una experiencia visual y auditiva inolvidable. Además, todas ellas cuentan con actuaciones memorables, interpretaciones que te hacen creer que los personajes son reales, que viven y respiran, que sufren y aman como tú y como yo. Y por supuesto, todas ellas tienen historias que te robarán el corazón, tramas que te engancharán desde el principio y te harán vivir una montaña rusa de emociones. La primera serie de la que quiero hablarles es un verdadero clásico, un pilar fundamental de la televisión turca, una serie que ha marcado un antes y un después en la industria. Me refiero, por supuesto, a Aşk Memnu, conocida en español como Amor Prohibido. Si por alguna razón, si por alguna extraña carambola del destino aún no han tenido la oportunidad de ver esta joya, les ruego que corran a verla ahora mismo. No se arrepentirán. Aşk Memnu nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa que, tras la muerte de su padre y movida por un profundo resentimiento hacia su madre, se casa con Adnan Bey, un viudo rico, respetable y mucho mayor que ella. Adnan Bey es un hombre bueno, noble y generoso, pero también es un hombre solitario que busca compañía y afecto. Biter, por su parte, ve en este matrimonio una oportunidad para escapar de su pasado y asegurarse un futuro cómodo y lujoso. La vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino guapo, carismático y seductor de Adnan. Belul es un joven vividor, despreocupado y con fama de mujeriego, que vive en la mansión de su tío y disfruta de todos los privilegios que éste le ofrece. La química entre Biter y Belul es innegable, una atracción magnética que los consume desde el primer instante. Pronto se ven envueltos en una relación prohibida, un romance clandestino que tendrá consecuencias devastadoras para todos los que los rodean. Aşk Memnu es una serie llena de drama, de pasión desbordante, de traición imperdonable y de secretos oscuros que se esconden tras las paredes de una mansión que aparenta ser un paraíso. Los personajes son complejos, contradictorios y están maravillosamente bien desarrollados. Cada uno tiene sus propias motivaciones, sus propias debilidades, sus propios fantasmas que lo atormentan. La ambientación es lujosa, opulenta, un reflejo del mundo de riqueza y privilegio en el que se mueven los personajes. La serie te sumerge en ese universo de elegancia y sofisticación, pero también te muestra la decadencia moral y la hipocresía que se esconden detrás de esa fachada. La actuación de Beren Saat como Biter es sencillamente magistral.
Beren Saat logra transmitir la complejidad de su personaje, su ambición, su frustración, su deseo, su vulnerabilidad. Te hace entender por qué Viter toma las decisiones que toma, aunque no las compartas. Te hace sentir empatía por ella, a pesar de sus errores. Prepárense para engancharse por completo a esta historia, para vivir cada escena con intensidad, para sufrir con cada uno de los personajes. Ask Memnu es una serie que te dejará marcado para siempre. Otra serie que no puede faltar en esta lista de imprescindibles es Cara para Ask, conocida en español como Dinero Negro Amor. Esta serie es una mezcla explosiva de drama romántico, suspense, acción y thriller policíaco. Una combinación que la convierte en una propuesta adictiva e irresistible. Cara para Ask nos cuenta la historia de Omer Demir, un policía honesto, íntegro y dedicado a su trabajo, que está a punto de casarse con la mujer de su vida. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando su prometida es asesinada en circunstancias misteriosas. Al mismo tiempo, Elif Denaise, una diseñadora de joyas exitosa y perteneciente a una familia adinerada, descubre que su padre también ha sido asesinado y que su familia se ve envuelta en una red de lavado de dinero y corrupción. Omer y Elif, dos personas completamente diferentes, unidas por la tragedia y el deseo de descubrir la verdad, se unen para investigar los crímenes y limpiar el nombre de sus seres queridos. En el proceso se enfrentarán a peligrosos criminales, a oscuros secretos familiares y a una conspiración que pondrá en riesgo sus vidas. Pero además Omer y Elif descubrirán que entre ellos existe una conexión profunda, una atracción irresistible que los llevará a enamorarse perdidamente. Cara para Ask es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento con cada episodio. La trama es compleja, intrincada y está llena de giros inesperados que te dejarán boquiabierto. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, los protagonistas, es palpable, electrizante. Su interpretación es impecable, logrando transmitir la intensidad de sus emociones y la complejidad de su relación. Además, la serie aborda temas importantes como la corrupción, la justicia, la lealtad, la familia y el amor. Cara para Ask es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el poder del dinero y sobre la importancia de luchar por lo que crees. Ahora, si lo que buscan es una serie con un toque más histórico, más épico, más grandioso, les recomiendo encarecidamente Mutesem YZYL, conocida en español como El Siglo Magnífico. Esta serie es un verdadero espectáculo visual, una producción ambiciosa y deslumbrante que te transportará a la época del Imperio Otomano. Mutesem YZYL narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes y poderosos de la historia del Imperio Otomano. La serie nos muestra su ascenso al poder, sus conquistas militares, sus logros políticos y su vida personal. Pero sobre todo se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que llegó al harén del sultán y que, gracias a su inteligencia, su belleza y su astucia, se convirtió en su esposa y en una de las mujeres más influyentes y poderosas de la historia. Mutesem YZYL es una serie visualmente impresionante, con una producción cuidada hasta el más mínimo detalle. Los decorados son suntuosos, el vestuario es exquisito, la música es evocadora y te transporta a la época del Imperio Otomano. La serie también explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder entre los diferentes miembros de la familia real, las alianzas y traiciones que marcaron la vida de Süleyman y Hürrem. Es una serie larga con muchas temporadas y muchos episodios, pero cada uno de ellos es una joya que te sumerge en un mundo fascinante y desconocido. Cambiando un poco de género para aquellos que buscan algo más ligero, más fresco, más divertido, les quiero hablar de Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Madrugador. Esta serie es una comedia romántica que te sacará una sonrisa en cada episodio, que te hará reír a carcajadas con sus ocurrencias y que te dejará el corazón lleno de alegría. Erkenzicus nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, espontánea y un poco alocada que vive en un barrio humilde de Estambul y que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can Yaman, el hijo del dueño de la agencia, un hombre guapo, exitoso y aventurero que le robará el corazón. Erkenzicus es una serie ligera, entretenida y perfecta para relajarse y desconectar del estrés del día a día. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es innegable, explosiva. Su interpretación es natural, fresca y llena de encanto. Además, la serie está llena de momentos divertidos, situaciones cómicas y personajes secundarios adorables que te harán reír a carcajadas.
Si lo que buscan es una serie con una trama más misteriosa, más oscura, más intrigante, les recomiendo Yerde, conocida en español como Intriga. Esta serie es un thriller policíaco que te mantendrá pegado al asiento, con el corazón en la garganta, hasta el último segundo. Yerde nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y criados en mundos diferentes. Sarp se convierte en policía y Umut en miembro de la mafia. Sus caminos se cruzan de nuevo cuando ambos son asignados a infiltrarse en la organización criminal más poderosa de Estambul. Sarp y Umut deberán ocultar su verdadera identidad, ganarse la confianza de sus enemigos y luchar por sobrevivir en un mundo lleno de violencia, traición y corrupción. Yerde es una serie llena de acción, suspense, giros inesperados y revelaciones impactantes. La trama es compleja e intrincada y te mantiene en vilo hasta el último episodio. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, los protagonistas, son excelentes, transmitiendo la angustia, la desesperación y la determinación de sus personajes. Además, la serie aborda temas importantes como la familia, la lealtad, la redención y el precio de la venganza. Y para finalizar esta lista de recomendaciones, les quiero hablar de Senkalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica moderna, encantadora y adictiva que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Senkalkam nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista inteligente, independiente y ambiciosa que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, su sueño se ve truncado cuando pierde su beca y se ve obligada a trabajar para pagar sus estudios. Un día conoce a Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso y obsesionado con el trabajo, que le ofrece una solución a su problema: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una relación llena de amor, pasión, celos y desafíos. Eda y Serkan deberán superar sus diferencias, luchar contra sus propios miedos y aprender a confiar el uno en el otro para poder construir un futuro juntos. Senkalkam es una serie adictiva, entretenida y llena de momentos divertidos, emotivos y románticos. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas, es innegable, creando una conexión mágica que traspasa la pantalla. Además, la ambientación es preciosa, los personajes secundarios son encantadores y la banda sonora es pegadiza y te hará bailar en cada episodio. Bueno, esas son solo algunas de las muchas series turcas de lujo que te pueden enamorar. Obviamente hay muchísimas más que valen la pena, que merecen ser vistas y disfrutadas, pero estas son algunas de mis favoritas y las que creo que tienen el potencial de enganchar a la mayoría de ustedes. Recapitulando un poco, hoy hablamos de Aşk Memnu, una historia de amor prohibido llena de drama y pasión; Kara para Aşk, una serie que combina romance, suspense y acción; Muhteşem YZYL, una épica histórica sobre el Imperio Otomano; Erkencikus, una comedia romántica fresca y divertida; Yerde, un thriller lleno de misterio y acción; y Senkalkam, una comedia romántica moderna y encantadora. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas series turcas que los enganchen por completo, que los hagan soñar, reír, llorar y sobre todo, que los hagan vivir momentos inolvidables. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y me apoyen en este proyecto. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido de calidad y compartiendo mi pasión por el entretenimiento con ustedes. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme por qué les gustan tanto. ¿Hay alguna serie que creen que debería haber incluido en esta lista? ¿Alguna joya oculta que nadie conoce y que quieren compartir con el mundo? Quiero saberlo todo. Sus recomendaciones son muy valiosas para mí y para el resto de la comunidad. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero la próxima semana con más contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima.